Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Hola, bienvenidos al futuro de todo. Soy Efrén Flores, dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Nuestro primer invitado es el doctor Raimundo Campos. Él es investigador del Colegio de México e investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos a platicar con él acerca de su libro, un libro que acaba de presentar hace un par de meses, que se llama Desigualdades, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? O sea, parece obvia la respuesta, ¿no? Pero van a darse cuenta que pues el problema es que México es uno de los países más poco igualitarios del mundo. Así es que damos la bienvenida al doctor Raimundo Campos aquí al futuro de todo. El libro está motivado es un libro de resultados científicos explicados de una forma sencilla para que toda la sociedad pueda entender lo que significa tener una desigualdad excesiva como la tenemos en México y explica y describe los resultados científicos que hemos tenido en los últimos años, en particular, pues bueno, los que yo he escrito en los últimos 15 años, pero también viene a toda una discusión de la revisión de resultados científicos a nivel internacional y pues bueno, la conclusión pues es muy clara, que las desigualdades importan, la desigualdad excesiva es mala para un país y eso es lo que trato de explicar en el libro, en términos generales. Ahora, el libro no se va de un lado, el libro no dice el mercado por sí solo va a resolver todos los problemas, ni tampoco dice necesitamos igualdad completa, el Estado le tiene que quitar todo a las personas y todo va a ser igual para todos, tampoco dice eso el libro. El libro lo que trata de argumentar es algo muy sencillo, que el mercado pues necesitamos regularlo y el Estado necesita hacer bien las cosas para poder tener los resultados que como sociedad deseamos. ¿Qué es lo que la sociedad desea? La sociedad desea un país con mayor igualdad que lo que tenemos. Esto lo sabemos porque hemos hecho encuestas al respecto, hemos ido a preguntarle a la gente cuál es el nivel de desigualdad que esperan y la gente no está contenta con el nivel de desigualdad que tenemos en el país, pero tampoco desea la sociedad un país completamente igualitario. La sociedad desea un país con menos desigualdad, un país similar, con un nivel de desigualdad similar a Francia o Alemania. Entonces, sí llama a que el Estado haga mejor las cosas para que podamos tener un nivel de desigualdad más bajo. Y entonces, explico en el libro diferentes cuestiones de cuáles son los costos de esta desigualdad excesiva, por qué nos afecta a todos, porque como mencionaste, el subtítulo es, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? Y la desigualdad en exceso nos perjudica a todos. Una pregunta, ¿qué tan desiguales estamos en México? O sea, parece muy tonta mi pregunta o muy ingenua, pero habemos muchos que no entendemos la gravedad de la desigualdad que hay entre unos y otros mexicanos. No, es gravísima, es altísima a nivel internacional. O sea, explico en el libro, hay diferentes mediciones para medir la desigualdad del ingreso. Por ejemplo, desigualdad de riqueza no la conocemos en México y es muy difícil medirla y tener una estimación precisa, pero desigualdad del ingreso tenemos ciertas mediciones y en esas mediciones México está en la cola de todos los países. O sea, es la desigualdad más grave. La podemos medir con diferentes estadísticas y también, por ejemplo, Thomas Piketty, que ha escrito varios libros y es muy conocedor de la desigualdad internacional, que tiene un sitio de internet donde ahí acumula estadísticas de desigualdad. ¿Y cuáles son estas estadísticas? Pues bueno, podemos dividir a la población en 100 grupos, ¿no? El primer grupo es el más pobre y el grupo 100 es el grupo más rico.
Bueno, si viviéramos en un país igualitario, a cada uno de esos grupos les debería tocar el mismo ingreso. Pero lo que sabemos con las estadísticas es que el grupo de mayores ingresos, el grupo 100, se recibe alrededor, en México, entre 25 y 30% de todo el ingreso nacional. Esto, cuando lo comparamos en Estados Unidos, que es un país muy desigual, es alrededor de 20%. En países europeos, esto es alrededor del 10-15%. O sea, México, en ese sentido, es un país sumamente desigual en términos de quién se lleva los ingresos con respecto del ingreso total. Entonces, sí es una aberración de la desigualdad en México comparado a nivel internacional. ¿Cuáles son los otros países con alta desigualdad? Pues bueno, fuera de ciertos países de África Central, pues bueno, tenemos a Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia con niveles de desigualdad muy altos. Entonces, en México sí hay demasiada desigualdad. Y entonces en el libro, pero no solo en el libro no solo hablo de ingresos y de riqueza, me voy también a, bueno, vamos a ver en términos de desarrollo humano dentro del mismo México. Aquí ya no estamos hablando de Brasil, Chile, comparado con México. No, bueno, vamos a comparar a México en diferentes regiones. O sea, vamos a comparar a México con México. Con México, así es. Y vamos a comparar a ver si otros países, dentro de esos mismos países, hay tantas diferencias en el mismo país. Y entonces, si tú comparas México y comparas cuántos niños se mueren por diarrea en Nuevo León o en la Ciudad de México en comparación con Chiapas y Oaxaca, pues te vas a encontrar que hay una diferencia gigante. Y con Guerrero peor, yo imagino, ¿no? Con Guerrero, sí, con Guerrero. Y si vas con la calidad de las, si tienen drenaje las escuelas públicas en esas entidades, si te vas al las carreteras de 4 carriles que tienen, y te vas en diferentes estadísticas, y muestro diferentes estadísticas en el libro, y en todas esas vas a ver que hay una diferencia muy grande dentro de México, y estas diferencias dentro de México no existen en otros países. Por ejemplo, en un estudio precisamente con el Centro Espinosa Iglesias, y que describo en el libro, calculamos la movilidad social en cada entidad federativa. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es qué tanto los recursos que tú tienes, o estos análisis, es qué tanto los recursos que tienes el día de hoy como adulto dependen de los recursos que tenías cuando eras niño, ¿no? O sea, tus recursos familiares. Y en todos los países se ha encontrado básicamente que obviamente los recursos familiares importan para ver qué tantos recursos tienes en la adultez, pero en México importa de suma importancia. En México los recursos familiares explican casi un poco más de la mitad de los recursos que tienes en la adultez, o sea, los recursos de la familia a los recursos en la adultez. Me imagino que incluyes ahí tanto recursos materiales como recursos educativos del conocimiento, posibilidades de ascensión en los grupos sociales, hacia el progreso, etcétera, ¿no? Todo eso. Bueno, ese aspecto en las entidades del norte, tú, independientemente si naces con bajos recursos, puedes subir la escalera social mucho más fácil que si naces con los mismos recursos, pero si naces en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienes menos chance de subir la escalera social. Y esas diferencias de qué tanto puedes subir la escalera social no existen de forma tan marcada en otros países. O sea, aquí sí, en México, donde naces, importa muchísimo. Entonces, pero si tú te vas a Canadá, no importa si tú naces en una ciudad o en el área rural, la infraestructura pública te va a ayudar a que tú puedas salir adelante. Y precisamente ese es uno de los argumentos del libro, que necesitamos al Estado que haga las inversiones públicas, y nosotros como sociedad demandar esas inversiones, que haga esas inversiones públicas en infraestructura, en educación, en salud, en transportación, en seguridad, y que esas diferencias en la provisión de servicios públicos que tenemos ahora entre entidades del sur y entidades del norte desaparezcan.
Yo me quedaría nada más con tres de las que estás mencionando para poder también calentar un poquito nuestra discusión. Infraestructura por la parte material y también, por supuesto, educación y salud. En México parece que estamos en una etapa regresiva, es decir, la educación está de la patada, la salud está, bueno, ¿qué decir? O sea, ya creo que estamos en números negativos y la infraestructura, pues únicamente un par de obras faraónicas de Palacio Nacional, y fuera del resto de eso no se ha construido mucha más infraestructura en el país en los últimos 3-4 años. Estás en lo correcto. Déjame, antes de dar tu comentario, nada más déjame decir que el libro no toma una posición política. No, es una posición técnica. Sí, exacto. Entonces, pero sí para que el público entienda que es una posición técnica, analítica, que tiene una visión histórica de la desigualdad en México. Y sí me planteo, al final del libro, lo que discuto es, ¿qué debemos de hacer? Y como tú lo has dicho, pues bueno, aquí está la infraestructura y efectivamente es así. Pero yo un poco hago este análisis de, se ha discutido mucho, no solo en el gobierno actual, sino lo que digo en el libro es que sí lleva 20 años, a lo mejor, o 15 años, discutiéndose con mucho mayor prevalencia el uso de las transferencias monetarias como política social. Qué interesante, ¿no? Tema. Y yo lo que argumento es, por supuesto que las transferencias monetarias pueden resolver ciertos problemas, pero las transferencias monetarias no pueden resolver un problema que viene de la oferta o que viene de la infraestructura. O sea, si nos hace falta infraestructura, si nos hace falta una carretera, si nos hace falta una escuela, si nos hace falta que haya drenaje en la escuela, luz en la escuela, que si nos hace falta que haya mejores o más médicos, enfermeros o enfermeras en el sector salud, pues las transferencias monetarias no nos van a ayudar para eso. Esos son problemas de inversión pública, de la burocracia del Estado, que tiene que intervenir para hacer esas cosas. Entonces, mira, yo recuerdo, por lo menos, corrígeme, pero del presidente Fox para acá, se han creado nuevos programas, por ejemplo el programa Oportunidades, que creo que su gobierno construyó. Y de ahí nada más se les cambian los nombres, pero sigue siendo lo mismo. Transferencia directa, donde hay más estrategia del Poder Ejecutivo en algunos casos, otra simplemente preocupación por disminuir estadísticamente la pobreza, la pobreza extrema en nuestro país, aun cuando en la práctica siga manteniéndose el nivel de pobreza extrema. Sí, o sea, ese es el problema con la transferencia directa. Es una curita es un paliativo para una enfermedad como el cáncer, ¿no? Sí, o sea, un poco lo que digo es, bueno, sí puede ayudar, sobre todo cuando pensamos en términos de movilidad social, sobre todo si esta transferencia ayuda a que para alimentación de los niños, para la alimentación de los niños, para que los padres sean mejores padres, que no estén tan presionados y que puedan ser mejores padres, la transferencia va a ayudar. Pero la transferencia no es algo que va a cambiar el problema estructural de la desigualdad y de la pobreza en México. O sea, es simplemente una herramienta que tiene el gobierno, pero lo que verdaderamente va a ayudar a que las familias puedan salir adelante son todas estas inversiones en infraestructura y en la calidad de los servicios públicos. Correcto. Y eso no hemos hecho énfasis, en mi opinión, y es un poco la crítica en el libro de los últimos gobiernos. Y no digo aquí tal partido, digo básicamente todos. No es el gobierno, no es el actual gobierno del presidente López Obrador. Por eso te hablaba yo desde el presidente Fox, por lo menos los últimos 20, 22 años, hemos metido la pata como nación en ese tipo de estrategias. Y eso es un poco lo que discuto, y esa fue una de mis motivaciones en escribir el libro, porque yo sentía
hace 3 años, 2 años, decía, bueno, toda la discusión se está enfocando en si damos más transferencias o cómo las damos. Nadie quiere discutir los problemas de infraestructura y los problemas de calidad de los servicios públicos que tenemos. O a lo mejor se los discutimos, pero no los quieren solucionar, y las transferencias no van a poder solucionar estos problemas. Entonces, esa fue una de las grandes motivaciones para mí, para escribir el libro y tratar de explicarle a la sociedad no solo las consecuencias de la desigualdad, sino cómo podemos atacarla. Vamos a regresar con ese tema y con el doctor Campos Vázquez muy pronto, para continuar con este tópico tan importante para usted, para mí, para todos nosotros y para nuestro México. El libro, le recuerdo que se llama Desigualdades, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? Es de editorial Grano de Sal. Está a la venta por Amazon, sí, ahí en línea, tanto en pasta, o sea, en libro, papel, como en digital. También está, por supuesto, en la tienda del CEI, del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, y en librerías como Gandhi, El Sótano, Péndulo, Casa del Libro, Profética, y muy seguro también en el Colegio de México. Muchas gracias al doctor Raimundo Campos Vázquez por haber platicado con nosotros y nuestros amigos de El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de el Centro de Estudios Espinosa Iglesias o de el maravilloso también Colegio de México, pues visite los sitios que aparecen aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Agradecemos a Bayer Crop Science por contribuir con la información para esta sección específica de El Futuro de Todo. Nuestra siguiente invitada es Penélope García. Ella es directora responsable de Mercadotecnia para la División Agrícola de Bayer de México, Centroamérica y Región Andina. Y por supuesto, a Penélope le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué es esto de la agricultura digital? Muy bien, pues muchas gracias, Efrén. Pues mira, yo te voy a explicar como en palabras que yo entiendo más, ¿no? Para mí la agricultura digital es casi la analogía de ponerte un smartwatch, y un smartwatch que te va diciendo tu presión arterial, cuántas horas de sueño tienes, cuántos pasos diste en el día. Es un sensor que te va diciendo cosas relevantes para tu salud. Bueno, exactamente lo mismo está pasando en agricultura digital. Se están empezando a poner diferentes sensores, tanto en los tractores, por ejemplo, para ir midiendo si la siembra fue precisa, como poner mapeos satelitales para entender si la planta está sana, o volar un dron para entender si la planta está estresada, necesita más agua o tiene alguna plaga que lo está afectando. Es exactamente lo mismo, Fren. Es como empezamos a través de datos a medir la sanidad de todos los cultivos para que el agricultor pueda tomar mejores decisiones de uso de insumos o de riego, ¿no? Entonces, la verdad es sumamente interesante cómo vemos que la agricultura se está moviendo hacia esta parte ya mucho más tecnológica. Sí, he visto yo, por ejemplo, en empresas que ya están digitalizadas, que tienen inclusive sensores, digamos, a cierto nivel de la tierra de cultivo, para vigilar a toda clase de bichos que puedan meterse a comerse los vegetales, las verduras, las berries, las papas,
todo tipo de productos, ¿no? El ajo también, por ejemplo, ¿no? Ajo, cebollas, y hay animales que, bueno, pues se alimentan de ellos. Entonces, los registran para poderlos, digamos, castigar con pequeñas descargas eléctricas, ¿no? Sí, y ¿sabes también qué es lo interesante? Que más allá de solamente medir, por ejemplo, la plaga visible, también hay forma de ver la plaga en el suelo. Ya empieza a haber diferentes análisis de suelo que te van diciendo si hay incluso plagas milimétricas, hay algo muy técnico que se llama nemátodos, que son pequeños insectos que no los va a ver el ojo, pero que a través de análisis los vas a poder ver y los vas a poder controlar, porque eso va modificando o bañando las raíces de cultivos como por ejemplo el tomate. Entonces, pues hacia allá va la agricultura, Efraín, hacia una aplicación de tecnología, ciencia, infraestructura que nos ayude a conseguir datos. Creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en la agricultura. Datos, ¿para qué? Para que después estos datos se puedan convertir en recomendaciones para que los agricultores puedan manejar esas plagas que dices, ¿no? Esos gusanos o esas plagas puedan hacer un mejor control, de tal manera que el fruto pues sea lo más productivo y con el menor costo posible, ¿no? Así es, y además diferenciarlos de aquellos bichos, digamos, que son sanos para la tierra, ¿no? Hay gusanos que ahora están encontrando sobre todo, por ejemplo, en regiones de la Unión Europea, que son brutalmente sanos para que mejore el cultivo de la tierra. Entonces también eso se está cuidando mucho, ¿no? Las catarinas, en fin, animales que antes los arrasaban todos por parejo, ahora se está cuidando de diferenciar unos de otros. Totalmente, y creo que también eso va mucho de la mano de la innovación, como empresas como Bayer, cómo cada vez se le dan herramientas a los agricultores que sean inocuas y más amigables al medio ambiente, por ejemplo, para que ayude a la reproducción de abejas, que son tan importantes en la polinización. Entonces, efectivamente, Efraín, toda esta evolución digital no solamente es desde el punto de vista tecnológico, sino también hay una fuente y fuerte inversión en cómo vamos evolucionando en las herramientas tanto químicas como biológicas que se le dan al agricultor para que pueda hacer unos controles cada vez más amigables al medio ambiente. Sí, inclusive me acuerdo muy bien que cuando vino hace un par de meses que visitó nuestro país el presidente mundial de Bayer, pues habló de que se iban a invertir cerca de 2.500 millones de dólares en todo lo que es la investigación, la innovación en ciencias de la vida, en ciencias médicas y en todo lo que es la parte de alimentos, de producción del campo, ya no para producir semillas genéticamente modificadas ni nada por el estilo, sino para lo que tú estás diciendo. Totalmente. En Bayer hay un compromiso pues muy general y global, que estamos vocalmente diciendo lo que es que queremos lograr que a través de nuestras innovaciones y toda nuestra aplicación de tecnología en desarrollo de nuevos productos, logremos reducir el 30% de las emisiones de los gases de efecto invernadero que hoy pues se produce la agricultura, reducir el 30% del impacto ambiental de los productos que le ofrecemos a los agricultores, o sea, productos más amigables, y alcanzar a 100 millones de pequeños agricultores, porque de nada va a servir de frente toda esta tecnología y todas estas innovaciones en productos si no se las acercamos a los pequeños agricultores, y más en nuestras regiones como México y región andina y Centroamérica, que
la gran mayoría de los agricultores son pequeños, tenemos una responsabilidad y un compromiso de cómo acercamos toda esta tecnología y toda esta innovación también a los pequeños agricultores. Por eso va a llegar a 100 millones de pequeños agricultores a nivel mundial, en el cual nuestro país pues tiene también un peso importante para lograr ese compromiso. Oye, y por ejemplo, ¿cómo le tocas la puerta al pequeño agricultor para ofrecerle tecnologías que a lo mejor en principio ni siquiera entiende? Fíjate que hay varias herramientas. Te voy a contar de una que nos gusta mucho, que puede sonar muy simple, pero al final tiene impacto. Por ejemplo, tenemos un chatbot que se llama Cultivot. Este es un chatbot por WhatsApp, Efren, en donde un agricultor pequeño puede consultar: oye, tengo esta maleza o tengo esta plaga que me está afectando a este cultivo, ¿cómo la puedo controlar? Y entonces el chatbot le va dando una recomendación, ¿no? Le va diciendo: mira, este es el producto y aquí está la ficha técnica. Son pequeños esfuerzos usando la tecnología, pero que nos ayudan a llegar de manera masiva a pequeños agricultores. O hay otras formas que ya es mucho más acceso, ¿no? Estamos poniendo pequeños kioscos en donde le podemos acercar diferentes productos que puede utilizar para su campo, y esos kioscos están en los lugares en donde ellos viven, ¿no? En lugares más remotos les estamos acercando los productos. Ese es un bonito esfuerzo que se llama Better Life Farming. También es una manera de cómo nos acercamos. Y bueno, por último te puedo decir que la educación, ¿no? En el sentido de cómo le damos más información y más contenido para que los agricultores sepan de todas estas tecnologías que están llegando a la agricultura. Hacemos muchos entrenamientos y contenido educacional para que ellos también puedan quedarse no al margen de toda esta evolución digital que está sucediendo en la agricultura. Esto que me estás diciendo de formación, educación, ¿lo están ya aplicando en México? Sí, estamos hoy usando las redes sociales como Facebook, como la página web que se llama Mi Cultivo con Bayer, y ahí es en donde estamos colgando mucha información. También tenemos un canal de YouTube que se llama Mi Cultivo, y ahí es donde colgamos mucho contenido educacional para que podamos llegar a la mayoría de los agricultores en México. Ahora, el muy pequeño productor necesita sobre todo más ayuda en todo lo que es el sur del país, sureste del país, ¿no? No exento de esa ayuda, por supuesto, a los agricultores del norte, ¿no? De Sinaloa, Sonora, que también son súper eficientes, pero necesitan ayuda. Pero sí veo en el campo mexicano del sureste una necesidad fuerte de apoyo, de orientación, para poder poco a poco incorporar los productos que ellos siembran, cosechan, a las cadenas de valor, que se vayan poco a poco incorporando a sí mismas a las cadenas de valor de exportación que tienen otras empresas. Sí, total, creo que hay mucha educación que se tiene que dar, por ejemplo, de las certificaciones, ¿no? ¿Cómo pueden ellos acceder a aspirar a exportar cuando hay un marco regulatorio que tienen que cubrir? Entonces, hoy te puedo decir que todavía no estamos hasta allá, pero sí es nuestro sueño, ¿no? Acercarles toda esta información para que ellos también puedan aspirar, ¿por qué no?, a exportar o a venderle a las grandes cadenas, cumpliendo con todos los requerimientos que se requieren para poder tener una vida en anaquel larga. Hay una serie de requerimientos que se necesitan cumplir para poder acceder, pero sí estamos también buscando y explorando e innovando dentro de la compañía cómo logramos esa conexión con toda la cadena de alimentos. Sí, lo he visto en el caso del café, en el sureste, el café de altura, ¿no? Que luego padecen mucho los ataques de la roya de café,
y otros productos que también se desarrollan en nuestro país, ¿no? Y que son muy sensibles al campo, al cambio climático que estamos viviendo, a la falta probablemente de agua. Y al revés, en el norte del país, bueno, pues esto también tiene problemas, por ejemplo, con el agua, pero tienen otro tipo de productos muy sofisticados, ¿no? Lechugas, espárragos, berries, que tienen que exportar y cumplir con ciertas normas muy duras, no solamente, por ejemplo, para Estados Unidos, para todo el complejo norteamericano que tiene que cubrir con las normas del TEMEC, sino también con los tratados, por ejemplo, con la Unión Europea, que tiene normas también muy duras, pero que les interesan mucho algunos productos mexicanos. Exactamente, yo creo que ahí es en donde la digitalización empieza a tomar una ventaja competitiva para todos los agricultores que empiecen a digitalizar no solamente las imágenes del campo, Fren, porque también hay una parte de digitalización administrativa. Ahorita nos decías, oye, todo lo que pide una Unión Europea, pues incluso piden bitácoras, ¿no? Que sea traqueable todo lo que el manejo agronómico que le dieron a un cultivo, y eso podrá sonar muy sencillo, pero eso es una digitalización. Todo lo que hoy llevaban en papel se está empezando a hacer ahora en plataformas, si tú quieres sencillas, pero en plataformas digitales, para que ya pueda haber una rastreabilidad de cómo fue tratado este campo. Esta es digitalización también, no solamente son drones, no solamente es claramente sensores, que es muy relevante, sino también la digitalización de datos del manejo agronómico, que están ya migrando a llevarlo a plataformas en donde puedan ser consultadas los datos por parte de certificadoras o de algún regulador, ¿no? Sí, claro, y tienen que hacer, por ejemplo, los agricultores inversiones en laboratorios que son sumamente estrictos en cuanto al control de calidad del producto antes de ser envasado, es decir, se envasa en bolsas de plástico o lo que sea, el envase, pero una hoja que le encuentren cualquier falla, cualquier anomalía, pues todo un paquete, todo un grupo de bolsas prácticamente se destruyen, se van a la basura para que no contagien a toda la cadena. Y luego la cadena de valor que tiene que tener cadena de frío también para enviar el producto y que no se descomponga en las carreteras, ¿no? Exacto, y ahí también creo que es otra innovación que va a venir fuerte, que es esa trazabilidad desde que fue la semilla prácticamente hasta que llega a un supermercado, ¿no? La agricultura se está moviendo para allá, pero imagínate, frente a todo lo que ocurre en una cosecha, ¿no? Desde que se siembra una semilla hasta que se vuelve un fruto. Hoy pues era muy visual, ¿no? Mucho de cómo manejaba el agricultor una producción, pues era muy visual. Lo que nos está trayendo ahora esa transformación digital es que ya no solo es lo visual, sino también va acompañada de mucha medición durante todo el ciclo, través de datos. Todo, desde la semilla, que lo que te decía, lo que no puedes ver, que son los nemátodos, cuánta agua, si está sana, si tiene una enfermedad, si tiene plaga. Cada vez más la digitalización está logrando que a través de sensores consumas datos. Y la parte que me parece muy interesante y bonita es que mientras más datos se van construyendo, más datos históricos, vas a poder hacer correlaciones y vas a poder decir, ay, esta enfermedad que me sucedió en este cultivo se relaciona a lo mejor con estas altas temperaturas, o se relaciona porque me faltó agua, o se relaciona porque me faltaron nutrientes. Vas a poder empezar a hacer correlaciones que en un futuro se van a volver recomendaciones.
Entonces vas a poder prevenir como agricultor realmente qué cosas le afectan a tu cultivo para ser mucho más eficiente y tener mayor producción. Eso es lo que me parece sumamente interesante de esta digitalización, ¿no? El potencial que va a tener en un futuro de poder realmente recomendar para ser mucho más eficiente una cosecha. Ya regresaremos la próxima semana con Penélope García con este tema tan interesante para muchos amigos del auditorio. Estoy consciente que algunos de ustedes tienen amistades o inversiones propias e institucionales en el campo, invertidas en hortalizas, verduras, frutos como berries, cítricos, ganadería, en fin, ¿no? Ahora los cítricos, bueno, es una locura los cítricos en estados como por ejemplo Veracruz, pero luego por ejemplo ese cítrico se va todo la ruta hacia Monterrey, donde un poquito antes de Monterrey, donde son sacados los zumos, por utilizar la palabra correcta del cítrico, y luego de ahí, bueno, pues ese zumo se exporta a Estados Unidos. En otros casos se va directamente el cítrico a Estados Unidos. Por eso entonces es tan importante toda esta tecnología, de la digitalización de el campo mexicano, ¿no? Del altiplano hacia el norte y noroeste, sobre todo. Pero mucho del sur se exporta al resto de Norteamérica, a la Unión Europea. Bueno, qué bárbaro. Y ahora nuevos mercados asiáticos y aún, aunque usted no lo crea, de Medio Oriente. Si quiere conocer más de las haciendas del campo de Bayer, de México, Centroamérica y zona andina, visite el sitio que aparece aquí en la portada específica del podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.